Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí estamos, señores, en un episodio más de El Dinero Podcast. Y qué bien que en este momento estamos con una persona a quien queremos mucho, respetamos mucho y le agradecemos. Jaime Senior Fernández, ¿cómo estás? Muy bien, Jairón, ¿y tú? Muy bien, tratando de justificar la existencia. ¿Tú la justificas bien, Jaime? Yo trato también. Siéntete relax. El Dinero Podcast trata de ser un espacio relax y nos ha ido bien. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Y como tú eres un abogado, colaborador del periódico El Dinero durante mucho tiempo, experto en derecho económico, derecho empresarial, tiene mucho que ver, sabe mucho de fusiones, de absorción, de compra, de ventas y de otros aspectos, inclusive derecho laboral. ¿Verdad que sí? Más o menos. Algo, sí. Yo creo que yo te voy a contratar a ti para vender mis servicios. Pero sí, gracias, Jaime, por estar aquí con nosotros en El Dinero Podcast. Placer. Que hoy Esteban Delgado huyó. Esteban Delgado siempre está ahí, pero huyó hoy. Eso es normal. Eso es normal. Eso es normal. Bien, Jaime, nosotros queremos saber, fundamentalmente, la diferencia que hay entre fusión empresarial o absorción y cuándo es una compra, cuándo es una venta y si ese proceso es complicado en este país. Bueno, como te decía, Jairón, gracias por tenerme aquí. Como siempre, es un placer compartir con ustedes. Como me siento parte de la familia del dinero ya desde hace mucho tiempo. Gracias. Una colaboración que ha sido muy positiva para mí y que yo creo que, siempre buscamos hacer un aporte y ha sido una trayectoria de periodismo económico muy necesitado en la República Dominicana. Y ahora continuamos, yo creo que con esos aportes a través del podcast y de los otros aportes que hace todo el grupo del dinero. Perfecto. Las fusiones, las adquisiciones, las absorciones son combinaciones económicas de gran trascendencia que generan titulares que son importantes para la economía dominicana y para la economía mundial también, que son de lo que acaparan la primera plana de la sección económica. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y de qué se trata eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que es una fusión o una absorción cuando una empresa está adquiriendo otra? ¿Qué quiere decir eso? Pero desde un punto de vista muy sencillo, las empresas, las sociedades comerciales, las compañías, son personas jurídicas, son personas que decimos que tienen personalidad jurídica, es decir, que existen como tal, tienen un RNC, un número de registro nacional de contribuyente, y pueden contratar, pueden... ofrecen un bien, un servicio. Ofrecen bienes y servicios, tienen empleados y demás. En determinados momentos, los propietarios el consejo de administración de una empresa puede decidir que la forma de continuar creciendo el negocio de la empresa es a través de una combinación empresarial con otra empresa que puede producir o puede distribuir o comercializar un producto o servicio conexo, parecido o hasta el mismo. Sí, claro. Hemos visto obviamente combinaciones empresariales en la misma área empresarial que venden el mismo tipo de producto o servicio y otras que son complementarias, que yo quiero, digamos, que vender algo que puedo vender conjuntamente con los mismos productos que yo vendo. Y eso es la importancia, ahí radica, hasta antes de hablar del tema legal, sino la fusión, la adquisición, la combinación empresarial es una decisión económica estratégica de la empresa para cómo continuar ese crecimiento, cómo posicionar esa empresa hacia el futuro y, francamente, posicionarla mejor frente a sus competidores. Así es. Porque de eso se trata, de competir para sobrevivir y mejorar. O sea, ser competitivo, se busca ser competitivo con... Correcto. Con esas combinaciones se busca lo que se llama también economías de escala. Sí. Es decir, yo voy creciendo, lo que hace más barato producir, lo que me hace más competitivo en el mercado. Tengo acceso posiblemente a nuevos mercados que antes no tenía, a nuevos productos, a nuevas tecnologías. Hay muchas razones por las cuales las empresas deciden combinarse. Cuando deciden hacer eso, suscriben un acuerdo. Generalmente es un acuerdo de compraventa de acciones o un acuerdo de fusión. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Por favor, sí. Un contrato de compraventa de acciones, el comprador está comprando las acciones en la empresa que es propiedad de una persona. O sea, una participación. Exactamente, de los dueños de la empresa. Pero esa empresa se está quedando existente todavía
de manera independiente. Es decir, hay una combinación de hecho, hay una combinación de operaciones, pero se mantienen dos entidades jurídicas distintas. En una fusión hay también un intercambio económico, porque en una compraventa, claro, yo pago un precio y tú me vendes tus acciones. Sí. En una fusión también hay un intercambio económico, pero ese intercambio económico se da con el pago de un precio y la combinación de dos empresas. Es decir, una de las dos empresas deja de existir como tal y ambas empresas se combinan bajo una sola sombrilla y solamente persiste en el tiempo una de las dos empresas. ¿Eso es absorción? Eso es correcto, es una absorción. Perfecto. Y esa es una forma también. ¿Y por qué una u otra? Hay muchas razones. A veces hay una decisión de hacer una fusión cuando hay mucho solapamiento entre los negocios de las dos empresas y la mejor forma de lograr las eficiencias económicas que se pueden lograr a través de una transacción económica estratégica es de combinar las dos empresas. Y en otros casos es el caso de que no se hace eso, sino que se hace una compraventa porque una de las empresas ya tiene una línea de comercialización existente, una línea de distribución, empleados, y desean mantenerlas las dos separadas, aunque bajo una misma sombrilla de, por ejemplo, de administración o de gerencia. O sea que hay casos en los que una empresa es fuerte en algo y otra empresa es fuerte, por ejemplo, en distribución o comercialización. Necesita una empresa esos canales y hay acuerdos, ya sea de compra, como tú dices, de participación o de fusión para aprovechar. Yo quiero un poco, pues, ser pragmático aquí y que tú, con la experiencia que tienes, nos puedas decir cuáles han sido, a tu modo de ver, las alianzas estratégicas y fusiones y compra y venta más importantes, en resumen, que ha habido en este país y bajo cuáles conceptos. No importa las que sean los últimos años que tú recuerdes, que han sido las más trascendentales y que obviamente hoy son grandes empresas y grupos empresariales que han tenido éxito. Claro. Bueno, yo creo que una que se puede citar, que ya hace aproximadamente 10 años, pero que fue una muy conocida, muy compleja, muy grande, fue cuando el Banco BHD se fusionó con el Banco León, porque no fueron únicamente dos bancos, sino que fueron dos grupos financieros con distintas afiliadas con bancos, AFPs y otras empresas afiliadas financieras que se combinaron bajo una sombrilla en una serie de fusiones, fue más de una. Y obviamente cuando estamos hablando también de la fusión de dos bancos, entidad de intermediación financiera, eso es muy importante para la economía nacional. Otra que fue muy importante es una que yo creo que tenemos cerca. De hecho, cuando vimos la combinación entre Sunix y Total, porque ahí vimos también un componente de inversión extranjera, que es algo muy importante. La del BHD León también fue muy importante porque fue una operación doméstica dominicana y eso obviamente revela también que hay mucha confianza en nuestro país entre los empresarios e inversionistas dominicanos, pero entonces vemos también como inversionistas extranjeros, en este caso de Francia, deciden invertir en la República Dominicana y combinar sus operaciones, que es del mismo producto, es decir, la comercialización de combustibles, con otra marca dominicana y la unen bajo una sombrilla donde hay una combinación de capital, de conocimiento, de administración. Eso también fue muy, muy interesante. Fue una operación también muy, muy trascendental en nuestro país. ¿Cuál es, por ejemplo, cómo fue el proceso que se dio cuando la cervecería dominicana fue adquirida, verdad? En ese caso, en ese caso fue una adquisición, sí. Y también cuando el Banco del Progreso fue adquirido, fue absorbido, ¿verdad? Por el banco Scotiabank. O sea, en estos dos casos, ¿cómo fue? Esos son dos casos también interesantes. En el caso de Scotiabank y el Progreso, desde un punto de vista ya muy técnico, jurídico, que fue también una fusión, que tú preguntabas de eso previamente. Pero, y esto es algo muy técnico, pero para digamos que para los técnicos fue algo sumamente interesante, porque Scotiabank
estaba registrada en República Dominicana como una sucursal de un banco extranjero. Sí. Es decir, no tenía una sociedad anónima, una SA en República Dominicana, sino que era una sociedad extranjera, de Canadá en ese caso, que estaba realizando negocios en la República Dominicana. Y quien compró a quién, aunque fue Scotiabank que compró al Progreso, la transacción fue estructurada de tal forma que el Banco del Progreso, la sociedad de República Dominicana, una sociedad anónima, fue la sociedad que, como decimos, sobrevivió la fusión y absorbió al Scotiabank. Y obviamente cambió a ser Scotiabank, pero desde un punto de vista jurídico, legal, fue a la inversa de lo que pasó económicamente, que fue que es muy interesante esa metodología, y fue una forma también de pasar de ser una sucursal a ser una entidad de intermediación financiera netamente dominicana, que ya lo es. Ya Scotiabank República Dominicana es un banco como el Banco Popular, el Banco de Reserva o el Banco BHD, Banco Santa Cruz y demás, o sea, son bancos dominicanos. Y en el caso de cervecería, efectivamente fue una compra de las acciones, los propietarios de esa empresa. Aunque hubo etapas, ¿verdad? En ese caso sí, tenemos entendido, tenemos conocimiento de que se vendió en etapas. Fue inicialmente la venta de la mayoría de las acciones que le otorgaba el derecho de administrar, de gerenciar el negocio a Ambev, una de las operadoras de cervecería más grande, yo creo que la más grande realmente del mundo. Sí, claro. Y luego se continuó vendiendo la participación de la familia que estaba vendiendo Cervecería Nacional Dominicana a ellos, y entiendo que ya, si no lo han vendido ya en un 100%, está casi la totalidad en manos de Ambev, pero no fue una compra inmediata de la totalidad, sino que es paulatina en el tiempo. Lo interesante de ese tipo de estructura, igualmente, o combinaciones como la que mencionábamos, por ejemplo, de Total y Sunix, es que también, como hay una participación accionarial de dos grupos económicos que permanecen, también hay acuerdos como lo que denominamos acuerdos de accionistas, que se suelen suscribir para regular las relaciones entre esos dos grupos en el tiempo para operar el negocio luego de que se produzca todo el cambio económico. Pero aquí también ha habido otro tipo de fusiones o acuerdos, por ejemplo, instituciones financieras que han llegado al país y han adquirido franquicias, marcas, para operar y después cambiar el nombre. Ha pasado con instituciones, me parece que JMMB hizo lo mismo con el banco, que se convirtió en un banco múltiple, obviamente. Correcto. Porque aunque vino como puesto de bolsa primero, pero después adquirió una institución financiera y entonces adquirió la franquicia y obviamente siguió operando como banco múltiple. ¿Qué otro proceso importante? No quizás en lo que tú has participado, porque yo sé que tú has participado en muchos y tú tienes que ser profesional y proteger obviamente eso, pero ¿qué otros acuerdos accionarios o empresariales tú recuerdas importantes que podamos compartir con los amigos del Dinero Podcast? No, claro, sí. Y yo creo que es muy importante entender que cuando tenemos este tipo de transacción, como le decimos, transacción, operación o combinación, que tú mencionabas, por ejemplo, cuando JMMB invirtió en la República Dominicana, ahí estamos viendo nuevamente lo que es la confianza de la inversión extranjera en la República Dominicana, porque mucha gente pregunta, ¿y cómo llega la inversión extranjera al país? Bueno, la inversión extranjera, mucha gente tiene una idea de que una inversión extranjera hay que está comprando un inmueble en el país, que que eso es una forma de la inversión extranjera. Pero la inversión extranjera la captamos también a través de grandes empresas multinacionales que vienen al país, identifican a una empresa dominicana y dicen, yo quiero participar en ese mercado y voy a comprar esa empresa para hacerlo. Ambev y cervecería fue también un ejemplo de ello. Y lo hemos visto también en otro caso. Bueno, por ejemplo, cuando Vinci Airports de Francia, otra francesa también, además de Total. Los franceses le caemos bien aquí. Adquirió los 6 aeropuertos, la concesión de los 6 aeropuertos de Aerodom. Eso también fue una operación monumental. Y de hecho, vimos el año pasado
hace como 18 meses, como se renovó esa concesión por más tiempo. Nuevamente es algo que es positivo, o sea, por la inversión en el país. Y vemos también hasta cuando vienen y se instalan operaciones nuevas. Barrick, por ejemplo, Pueblo Viejo, es uno de las empresas, sí, de las operaciones que más aportan al fisco dominicano. Sí. Vimos, por ejemplo, hace ya unos años... Bueno, Barrick como quiera entró aquí porque era parte de otra empresa que había adquirido el contrato de exploración, obviamente, y después vino la concesión ya para explotación. Y se ha convertido, claro, en una empresa fundamental para la economía dominicana. Ha salvado muchas veces las exportaciones nacionales. Así es, no, y vemos en otro, por ejemplo, el mercado de las telecomunicaciones, vemos como... Quería mencionarte eso como también. Viene Claro, de México, sí, y adquiere lo que era Codetel en ese momento, propiedad de una empresa estadounidense. Sí. Vemos también entonces cómo sale Orange, que era una francesa, la compra Altice, que también es europea. Sí. Y vemos a ese tipo de transacciones, que son transacciones muy importantes, de mucho capital y de mucha trascendencia en la economía dominicana. O sea, podemos ver esto como algo normal de las economías en un contexto en el que genera, por ejemplo, confianza, porque es como tú dices. Nadie va a venir a un país a invertir si no tiene certidumbre de que todo va a estar bien. Esto podemos verlo como normal, las adquisiciones, las compras, la absorción, eso es normal. No solo es muy normal, es muy saludable, es parte de lo que hace una economía mundial que crece y que somos parte de ella. O sea, ya yo creo que podemos citar siempre, yo siempre lo digo, mira, después de los 5 grandes países en América Latina, nosotros somos la próxima economía. Después de Brasil, Argentina, México, Chile, México y Colombia. Sí, así es. La República Dominicana, o sea, nosotros somos más grandes que Perú, que Costa Rica, que Panamá. O sea, que muchos países que nosotros antes decíamos, no, nosotros aspiramos a llegar ahí, ya nosotros hemos llegado. Y ese tipo de operación se da precisamente en una economía que está en crecimiento, en una economía que hay muchas transacciones económicas, mucha decisión de inversión de distintos elementos que quieren participar en nuestra comunidad. Porque el que decide hacer ese tipo de inversión lo hace porque entiende que va a tener un retorno. Y sabe que va a tener un retorno porque es una economía que va a continuar creciendo. Bueno, yo quiero, en nombre del equipo del Periódico El Dinero, agradecerte este momento que has compartido con nosotros aquí, pero te tenemos una sorpresa, Jaime Senior Fernández, porque Jaime, señores, ha sido un colaborador a través de este periódico desde siempre. Desde siempre. Aquí está el personal, parte del personal del periódico. Y yo, en nombre del personal, te tenemos una sorpresa, Jaime, aquí. Que yo quiero que se escuche en el podcast. El aplauso para Jaime Senior Fernández. Jaime, esto es... En agradecimiento, ve acá la foto. Mira, esto es en agradecimiento porque tú has sido un colaborador constante que ha contribuido con un contenido útil para los lectores del periódico El Dinero a través de tu columna Econolegales, que yo espero que Jaime se decida a lanzar el libro, como ya te lo he dicho otras veces, Jaime. Está en proceso. Está en proceso porque es un libro importante, de mucho aporte. Así que para nosotros es un honor que tú seas parte del equipo de este medio de comunicación especializado y tú sabes que somos parte de ahí también. Bien. Eso es importante. Gracias. Gracias, Aaron. Muy agradecido. Y realmente yo creo que yo he aprendido más y le he sacado más a esta relación de lo que ustedes lo han hecho, porque me ha hecho ser mejor profesional, me ha hecho escribir mejor, me ha hecho aprender de muchos temas que yo no conocía. Sí, porque ha tenido que tirar. No. Y Esteban siempre escribiéndome el artículo. Jaime, ¿dónde está? Entonces, nosotros realmente, yo agradezco mucho realmente lo que ustedes realmente han aportado para nuestro país. Bueno, gracias, Jaime. Señores, gracias a ustedes y hasta un próximo episodio de El Dinero Podcast. Bye, bye.